vamos a hablar del proceso de reorganización nacional, como se dio en llamar la experiencia dictatorial que se extendió entre los años 1976 y 1983, pero del aspecto económico. Habitualmente se habla del aspecto político, el aspecto institucional, pero quizás se soslaya o no se le da la importancia debida al aspecto económico. Vamos a hablar en este sentido con alguien que viene estudiando el tema de hace bastante tiempo, como es Bruno Napoli, historiador, que está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Nos escuchás? Bien, ahí nos escuchamos perfectamente. Nos escuchamos perfectamente. Bueno, Es- es- vamos a Estábamos, volver al tema. estábamos, Sí, exactamente. si Volvamos al tema. tuviéramos, a ver, si tuviéramos Sí, que explicarle a alguien que no conoce el tema, cómo fue la economía de la dictadura, ¿cómo la podemos resumir? mira, cuando algunos se preguntan en qué momento se quiebra la Argentina, en qué momento cambia la Argentina, en qué momento sus números de pobreza, sus números de trabajo, sus números de deuda comienzan a cambiar con la dictadura militar del 76 al 83. Hasta el año 74 tenías un modelo industrial que desde los años 40 había sido muy exitoso y como te mencionaba antes, incluso post 55, con el peronismo prohibido, ningún gobierno, ni democrático, ni militar, tocó el modelo industrial. Es más, lo amplió, lo diversificó, porque era un modelo que te generaba muchos dólares, pero además te generaba trabajo genuino y producción de bienes y servicios materiales reales, Ujú. no ficticios, no virtuales. Con lo cual, tenías un mercado de trabajo bien pago, producción de bienes y servicios, esos trabajadores podían comprar esos bienes y servicios, es decir, generabas mercado interno, pero además, como la producción era muy grande en la Argentina, la producción industrial, generás mercado externo. Vos recién hablabas de la economía de Brasil, ojalá tuviéramos esa economía, porque esa industria tampoco la tocó nadie. Gran mercado interno y además gran mercado externo, que es fundamental, sobre todo en las relaciones comerciales internacionales como se dieron de los 70 para acá. Ujú. Argentina quiebra ese modelo de acumulación productiva y lo cambia por un modelo de acumulación financiera rentística basada en la deuda, en los préstamos, en la especulación financiera, en los bancos. Y lo hace a partir de 3 o 4 leyes fundamentales. La ley de inversiones extranjeras, que es como el RIGI de ahora, Ujú. donde le da prioridad a las empresas extranjeras para venir a comprar empresas argentinas y después girar muy fácilmente las utilidades al exterior, con lo cual te quedás sin dólares y te quedás sin empresa nacional, Ujú. y con la ley de entidades financieras, la del 14 de febrero de 1977. Esa ley es fundamental, siempre invito a leerla, es la 21.526, yo doy el número para que la gente después la busque, figura en la página del Banco Central. ¿Y por qué? Porque todavía está vigente. Es una ley que le permitió al sistema financiero concentrarse en muy poquitas manos. El concepto de la ley era, tenemos 800 más o menos entidades financieras, bancarias y no bancarias. Bueno, júntense y armen bancos y tomen el depósito de la gente a la Ujú. tasa que quieran. Hicieron eso, fue un festival de formación de bancos que después quebraron. ¿Por qué? Porque esa ley decía, mirá vos, en el artículo 56 de ese momento, que se modificó en el 79, decía que si un banco tomaba préstamos de la gente, los depósitos, a la tasa que quisiera, tasa liberada, y el banco quebraba, ¿quién pagaba? El Banco Central. Es decir, el Estado se hacía cargo al 100%, se llamaba garantía del 100% del sistema bancario argentino. Vos fijate lo que produjo eso. ¿Por qué? Desfinanciaste el Estado porque te quedaste sin industria. Desfinanciaste el Estado porque solventaste los negocios financieros de esos grupos económicos. Y tuviste que empezar a tomar deuda porque te quedaste sin dólares. Ujú. No es tan difícil de entender. Incluso hay unas discusiones, nosotros analizamos las discusiones en el año 79 en la CAL, la Comisión de Asesoramiento Legislativo de la Dictadura, Ujú. entre Martínez Dios y los militares, donde el mismo Martínez Dios, y lo pusimos en nuestro libro, lo pusimos textual, dice, lamentablemente hemos incentivado la actividad de muchos irresponsables con esta ley que vamos a tener que corregir, pero no ahora. Hay que seguir garantizando a los bancos los depósitos que han tomado de la gente. Mira, en el año 75 tenías 60 bancos para 20 millones de personas Ujú. y más o menos unos 5 millones de instrumentos financieros, cajas de ahorro, cuenta corriente, plazo fijo. Hoy tenés 47 millones de habitantes. Ujú.
100 millones de instrumentos financieros, cajas de ahorro, cuentas corrientes, plazos fijos, plazos en pesos, plazos en dólares, cuentas a la vista, bueno, un montón de instrumentos financieros. Y tenés igual 60 bancos. El concepto de la ley, que lo dice claramente, era concentrar el capital financiero en muy poquitas manos. Bueno, esa ley ganó. La ley de la dictadura ganó. Pasaron 50 años, ningún gobierno de la democracia derogó esa ley, búsquenla. Tiene 18 reformas, la última fue en 2006 y después nunca más se tocó. Y si entras a la página del Banco Central te aparece ley que regula todo el sistema financiero argentino, es decir, cuando vas a pedir un préstamo, cuando vas a poner un plazo fijo, cuando vas incluso a pedir un saldo al cajero. Está regulado por una ley que está firmada por Videla Martínez Dios y logró concentrar el sistema financiero en muy poquitas manos. Y fíjate que en los últimos 50 años todos los gobiernos de la democracia que no modificaron esa ley dependieron de la deuda pedida a bancos locales y a bancos extranjeros para mantener su economía funcionando. ¿Por qué? Porque te quedaste sin industria, porque no producís más dólares y porque los únicos que te van a dar los dólares son el sistema financiero rentístico y especulativo que le empezó a prestar a la Argentina a tasas exorbitantes, ¿no? Hace 50 años teníamos 6.000 millones de dólares de deuda externa. Hoy tenemos deuda pública total, 480.000 millones de dólares de deuda, de los cuales 50.000 millones son del Fondo Monetario, otro tanto son de bancos extranjeros, otro tanto de argentinos con residencia del exterior y el resto de bancos locales y deuda intraestado. Es decir, te quedaste sin industria, vos lo mencionabas antes de empezar la nota, te quedaste sin industria, desincentivás la economía, te vas a quedar sin dólares. Ahora, fíjate qué locura esto, ¿no? Y cómo sobreviven estas cuestiones de la dictadura y lo presentes que están. Concentrate el sistema en muy poquitas manos. Dependés de que te presten plata a los bancos. El sistema financiero, que encima son muy poquitos. Y de los 60 bancos que te mencioné, 10 son los más importantes. La lista es pública, está en la página del Banco Central. Y ahora, armás un plan económico hace un año donde frenás la economía para retirar pesos del mercado y te anclás ¿en qué? En el dólar, el bien más escaso que tenés. Y encima no tenés industria para generar dólares y te anclás en algo que no tenés. Entonces tenés que seguir pidiendo dinero. Por eso ahora están desesperados pidiendo dinero al Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Para sacarlo inmediatamente. Ese dinero va a durar 15 minutos en el Banco Central, como mucho. Si uno tuviera que comparar la dictadura argentina con otras experiencias dictatoriales latinoamericanas, por ejemplo con Brasil, por ejemplo con Chile, por ejemplo con Uruguay, fue más o menos entreguista, más o menos neoliberal en el sentido, no porque esté mal el neoliberalismo ni bien, sino neoliberal en el sentido de destruir la industria nacional, que otras, la Argentina, uno piensa por ejemplo que en Brasil la dictadura militar hizo una reforma agraria. Está bien, era para contener el avance del comunismo y de focos revolucionarios, pero terminó siendo una reforma agraria. Pero la hizo, exactamente. En Chile fue el primer lugar quizá donde se implementó un programa neoliberal del mundo, pero no tocaron el cobre, por ejemplo, nunca privatizó el cobre. Pinochet, bueno, en Uruguay fue un poco diferente, pero fue más o menos entrevista a la Argentina que otras experiencias latinoamericanas. Sí, Argentina es muy particular en eso porque tiene primero un potencial económico gigantesco. Sabés que lo hemos charlado con vos, nuestro complejo de oleaginosas, agricultor en general, de semillas, de granos, alimenta, a nosotros nos compra India, que tiene 1.500 millones de habitantes. Indonesia, principal comprador, 300 millones de habitantes. Corea del Sur, la carne nos la compra Israel, Estados Unidos, Alemania y China, obviamente. Energía, le vendemos a los países limítrofes. Tenemos energía de sobra y por muchísimos años más, y ahora con Vaca Muerta tenemos para 3 o 4 siglos reales, 3 o 4 siglos reales de energía. Es un país que lamentablemente ha entregado y sigue entregando sus riquezas naturales a partir de un sistema de acumulación que es al revés del que hay que hacer. Tenés que tener un sistema que agregue valor a toda tu producción, no venderla cruda. No podés vender la lana y después comprar los pulóveres. Tenés que hacer los pulóveres con esa lana. Claro. No podés vender los granos y después traerlos triturados en forma de aceite. Tenés que triturar vos los granos, hacer el aceite y vender el aceite. Es decir, agregarle valor a toda esa producción nacional.
El RIGI es un gran problema porque entrega gran parte de la producción nacional, pero también hay que decirlo, vos también lo señalabas, todos los gobiernos tuvieron RIGI, ¿eh? De Frondizi para acá, todos tuvieron una especie de RIGI. De hecho, la ley de inversiones extranjeras de la dictadura de octubre de 76 era como el RIGI de ahora. La dictadura cambió el modelo de acumulación económica, eso es lo que te quería decir y lo que te explicaba al principio. Pasó de industrial a rentística financiera y ningún gobierno de la democracia se animó a cambiar esa estructura de acumulación para tener un país en serio. Y pasaste de 4% de pobreza a 50% de pobres y pasaste de un trabajo formal casi total, o sea, empleo casi absoluto, 2% de empleo. En economía se considera empleo absoluto, porque ese 2% es los que se están yendo más los que están entrando y los que están buscando. De desempleo, A decís, tener, 2% de desempleo. claro, a tener un empleo informal. Desde los 90, que es la mitad del empleo en la Argentina, es informal, no está registrado, no paga aportes, no tiene jubilaciones, no tiene cobertura social. Es impactante ese modelo. Es impactante que ningún gobierno, a pesar de los discursos, tanto neoliberales como progres, no haya cambiado ese modelo. Gracias como siempre. Muy interesante, Bruno. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos por reconocer por estos temas y por entender la vigencia que sigue teniendo ese modelo. Adiós.